amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre síndrome hepatorrenal. Es una entidad que vale mucho la pena conocer, dado a que constituye una complicación muy frecuente y grave de la hepatopatía avanzada, y su diagnóstico requiere un amplio diagnóstico diferencial y la exclusión de otras causas que pudieran estar ocasionando lesión renal aguda. Muy bien, esto como común denominador. La lesión renal aguda o la disfunción renal es inherente, intrínseca a este síndrome. No obstante, como común denominador, tengamos la hepatopatía avanzada en calidad de diagnóstico etiológico, por así decirlo. Vamos a ver generalidades como siempre en cuanto a su definición, fisiopatología, abordaje diagnóstico, tratamiento, etcétera, etcétera. Yéndonos a la definición, decíamos, podemos decirlo así, es el empeoramiento de la función renal, como decíamos, en pacientes con enfermedad hepática aguda o crónica. Esto debido a alteraciones hemodinámicas en la circulación arterial y de sistemas vasoactivos endógenos. Estos sistemas vasoactivos endógenos son generalmente compensatorios. Muy bien, ahorita en la fisiopatología vamos a comprender cuáles son estos mecanismos y por qué. Pero en esencia es una falla hemodinámica como el primer componente fisiopatológico y la causa directa del por qué se desarrolla el síndrome hepatorrenal. Ahora, no todo es de carácter hemodinámico. También hay un componente inflamatorio que enseguida vamos a ver y que propicia de forma constante mayor injuria sistémica, mayor injuria renal e inminentemente mayor injuria hepática. Muy bien. Como decíamos, las causas, ya lo decíamos, es un paciente con hepatopatía aguda, con cirrosis, con hipertensión portal, que por tales causas va a colapsar su hemodinamia a nivel esplácnico sobre todo. Muy bien, y por esto el paciente va a activar sistemas de compensación a nivel renal, como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, mayor producción de vasopresina, activación simpática con mayor cantidad de catecolaminas, todo a fin de mantener la perfusión. Pero es esto mismo lo que conlleva a la baja perfusión renal y a una caída drástica en la tasa de filtración glomerular y la disfunción renal. Muy bien. ¿Cuáles son los precipitantes? Ya tenemos el causal, que per se es el factor, bueno, es la causa, pero los factores de riesgo para que aumentar la probabilidad de que se desarrolle el síndrome hepatorrenal. Tenemos que primeramente las infecciones, el 57% de las causas en este contexto se debe a infecciones y particularmente a la peritonitis bacteriana espontánea. Muy bien, esto es inherente a la hipertensión portal que genera mayor congestión a nivel entérico. Esta congestión a nivel entérico genera mayor permeabilidad intestinal que provoca el paso de antígenos, lo que conocemos como PAMS, y empiezan a generar mayor injuria sistémica, mayor injuria hepática y renal. Muy bien, entonces las infecciones, particularmente la peritonitis bacteriana espontánea, es uno de los precipitantes más importantes. Por otra parte, los sangrados de tubo digestivo, que corresponden al 36% de los factores precipitantes. Sabemos que en el paciente con hipertensión portal vamos a tener varices esofágicas con alto riesgo de sangrado, y pues es otro factor que puede contribuir a una falla hemodinámica. Por la hipovolemia, contribuir más a que reduzca todavía más el volumen arterial efectivo, que baje la perfusión a nivel renal y de esta manera provocar o empeorar el síndrome, ¿correcto? Por otra parte, las paracentesis en el paciente con ascitis, particularmente en aquellas paracentesis que sacamos muchos litros, o sea, que sacamos mucho gasto y que no reponemos adecuadamente con albúmina para mantener el volumen arterial efectivo. Muy bien. Y pues bueno, las diuresis inducidas, que también son necesarias en aquellos pacientes que tienen una ascitis importante,
van a ser los principales precipitantes de desarrollar este síndrome o de empeorarlo cuando ya existe. Muy bien. Y si se fijan, el común denominador es que todos estos de una u otra manera empeoran la hemodinamia del paciente. Muy bien. Una infección nos va a producir mayor vasodilatación esplácnica, nos va a producir mayor cantidad de citoquinas proinflamatorias, mayor riesgo de sepsis, que la sepsis per se es una vasodilatación, disminución del gasto. El sangrado del tubo digestivo me va a producir hipovolemia, igualmente la diuresis inducida, las paracentesis también me van a alterar sobre todo la hemodinamia a nivel esplácnico. Entonces, básicamente son factores precipitantes por empeorar la hemodinamia del paciente y finalmente empeorar la perfusión renal. Muy bien. Tenemos aquí la fisiopatología de espectro hemodinámico. Decíamos, el paciente con hepatopatía avanzada que tiene hipertensión portal y por esta hipertensión portal va a provocarle una vasodilatación esplácnica, ¿correcto? Esta vasodilatación esplácnica se traduce como una reducción del volumen arterial efectivo por un aumento de las resistencias arteriales, ¿verdad? Y esto, ¿cómo lo va a detectar el riñón? Pues como una franca hipovolemia, muy bien, que de forma inherente va a activar sus sistemas reguladores, en este caso el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vamos a tener mayor producción de catecolaminas por activación simpática, mayor cantidad de vasopresina, que van a disminuir bastante el gasto urinario, y todo esto me va a llevar a la falla renal aguda. Muy bien. Y obviamente la disminución de la tasa de filtración glomerular, ¿correcto? Pero decíamos, no todo aquí es de componente hemodinámico. Hay un componente inflamatorio que tiene que ver por esta congestión entérica, el paso de PAMs, que en este caso son antígenos bacterianos, desde los lipopolisacáridos bacterianos, los peptidoglicanos bacterianos, que generan inflamación sistémica, aumento de interleucina 1, interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, todo esto generando mayor injuria sistémica y también injuria localizada al propio parénquima renal y al propio parénquima hepático, de esta manera perpetuando el daño entre las dos dianas de este síndrome. Muy bien. En el caso de los DAMPs, que son aquellos complejos moleculares asociados al daño, son moléculas que en condiciones normales están dentro de la célula, pero se liberan por daño tisular, es decir, por la propia cirrosis, por el daño inducido por la inflamación de los PAMs. El parénquima hepático en este caso va a empezar a liberar varios de estos DAMPs. Asimismo también se van a liberar DAMPs a nivel entérico, a nivel del parénquima renal, y esencialmente estas moléculas asociadas al daño son ATP extracelular, que genera de forma inminente también una respuesta inflamatoria sistémica y mayor injuria de los órganos diana. Asimismo, DNA mitocondrial, proteínas celulares que deberían estar intracelular de forma normal, y todo esto también en reducidas cuentas me va a elevar la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, si se fijan, son dos componentes fisiopatológicos. El primero y más importante, que es el hemodinámico, que directamente es lo que me está quitando perfusión renal, a su vez por los mecanismos compensatorios del riñón, por la vasoconstricción renal compensatoria, y por otra parte el daño asociado a la inflamación, producto de los mismos cambios anatomopatológicos que produce la injuria a nivel hepático y renal. Muy bien. ¿Cómo la voy a clasificar? Anteriormente se clasificaba como síndrome hepatorenal 1 y 2. El primero era el que se asociaba a lesión renal aguda, cuyo tiempo de instauración era menor a 7 días. Y el segundo era aquel que se vinculaba a lesión renal crónica. Muy bien, pero ahora ha cambiado un poco, ¿correcto?
ahora se les llama, el de tipo 1 sería el más cerca, perdón, el HRS-AKI, que corresponde al acrónimo de Acute Kidney Injury o lesión renal aguda, como sabemos, es el más cercano a lo que correspondería anteriormente el síndrome hepatorrenal de tipo 1. El HRS-AKI, que es el primer espectro o el primer fenotipo de esta entidad, pues corresponde al síndrome hepatorrenal, que se presenta como lesión renal aguda y con una instauración menor a 7 días, tal como lo sabemos que así se manifiesta la AKI o la injuria renal aguda. Muy bien. El segundo fenotipo o espectro es el de disfunción renal asociada al síndrome hepatorrenal que persiste más de 7 días, pero menos de 3 meses. ¿Por qué menos de 3 meses? Simplemente porque sabemos que por definición un daño renal que persiste más de 3 meses ya es por definición falla renal crónica o enfermedad renal crónica, mejor dicho. Muy bien. Y el tercero, que es el HRS-CKD, corresponde al síndrome hepatorrenal con disfunción renal persistente, es decir, donde ya se desarrolla una enfermedad renal crónica y por definición, como sabemos, es mayor a 3 meses. Muy bien. Entonces son estos 3 espectros que se clasifican en función, así es, lesión renal aguda, o lesión renal no aguda, intermedia, o ya directamente la enfermedad renal crónica. Muy bien, correcto. Y bueno, ¿cuáles van a ser los criterios diagnósticos? Como común denominador, decíamos, es el paciente con hepatopatía avanzada. Muy bien. Este paciente con hepatopatía avanzada, vamos a tener la presentación clínica de que es un paciente con cirrosis, ¿correcto? El paciente con cirrosis y con ascitis, porque la ascitis es lo que nos va a empeorar la perfusión a nivel renal, es lo que me habla inminentemente de una vasodilatación esplácnica y de que el riñón active sus sistemas compensatorios. Muy bien. Entonces, el primer criterio diagnóstico va a ser pues el paciente con falla renal, pero que esté asociado a hepatopatía con cirrosis y ascitis. Muy bien. El segundo criterio sería la falla renal aguda. Obviamente, esto en el contexto del primer fenotipo, el HRS-AKI, aquel que se da de forma súbita, con los criterios de la AKI, que como sabemos es un aumento de la creatinina sérica mayor a 0.3 miligramos por decilitros en un periodo de 48 horas o menos, o un aumento mayor al 50% respecto al valor basal de la creatinina en los últimos 7 días, ¿correcto? Como no siempre vamos a disponer de una creatinina basal, nos podemos fiar también del gasto urinario, que como sabemos, para que sea AKI por definición, o lesión renal aguda por definición, es aquel gasto urinario menor a 0.5 mililitros por kilogramo por hora por mayor a 6 horas, ¿correcto? Es decir, mayor a 6 horas de evolución. Si yo tengo un paciente con igual o menos de 0.5 mililitros por kilogramo por hora de gasto urinario durante 6 horas o más, esto inminentemente me hace el diagnóstico de AKI o de injuria renal aguda. Muy bien. Como decíamos, esto va a ser útil nada más en el contexto del primer fenotipo, porque no todos los síndromes hepatorrenales llevan falla renal aguda. Como decíamos, el HRS-AKD es una falla renal aguda mayor a 7 días pero menor a 3 meses, y el HRS-CKD es una enfermedad renal crónica mayor a 3 meses, ¿correcto? Muy bien. Para regresarnos a los criterios diagnósticos, también aquí entra el diagnóstico de exclusión. Nosotros tenemos que asegurarnos que esta falla renal, sea aguda o no aguda, corresponda meramente a estos hallazgos fisiopatológicos. Tenemos que descartar
causas en primera instancia como el choque séptico, o que haya sido inducido por nefrotóxicos, o por obstrucción o lesión glomerular tubular aguda. Muy bien. Una vez haciendo este diagnóstico de exclusión y confirmando que la falla renal viene por la hipoperfusión o por la hipoperfusión que está recibiendo el riñón, ya podemos hacer el diagnóstico de síndrome hepatorrenal. Muy bien. Muy bien. Esto para efectos de criterios diagnósticos. Y bueno, ¿cuál va a ser el tratamiento en este contexto? Primeramente, tratar los precipitantes. Como decíamos, aquí tenemos muchos precipitantes que son comorbiles generalmente a la enfermedad hepática avanzada. Si tenemos la confirmación de un paciente con una infección bacteriana, que particularmente son a nivel entérico, como la peritonitis bacteriana espontánea, tratar la causa, ¿correcto? Tratar ese causal precipitante. Por otra parte, si el paciente es candidato a paracentesis, asegurarnos de reponer bien el volumen con albúmina, ¿correcto? Y descartar también que el paciente tenga un sangrado activo de tubo digestivo. Muy bien. Esto para efectos de no nada más preventivos, sino de que el tratamiento tenga la mayor eficacia y efectividad. Muy bien. Por otra parte, suspender fármacos que pudieran ser nefrotóxicos. En este contexto, los betabloqueantes. Sabemos que en el paciente con hipertensión portal, parte del componente en el tratamiento es el uso de betabloqueantes. Pero ¿qué va a pasar? Que los betabloqueantes de forma inherente me van a hipotensar más al paciente, va a haber todavía menos volumen arterial efectivo que esté perfundiendo el riñón y va a empeorar de forma inherente la falla renal que esté presenciando el paciente, y de esta manera empeorando el síndrome hepatorrenal. Muy bien. Entonces, suspender betabloqueantes, suspender cualquier otro fármaco nefrotóxico en este contexto. Ya deseamos corregir precipitantes. También parte de lo que hay que hacer para efectos hemodinámicos es la expansión de volumen con albúmina. Para esto hay unas fórmulas que no vamos a explicar aquí porque son bastante largas, es otro tema, pero les recomiendo que las chequen en bibliografías. Y esto, bueno, para efectos de aumentar la precarga, la poscarga y obviamente la perfusión. Muy bien. Y para reducir el tono arterial, esta vasodilatación esplácnica, vamos a usar en primera línea vasoconstrictores como la terlipresina, que muchas veces no está lo suficientemente disponible, al menos en México, en el sector salud, y en este contexto nos toca usar noradrenalina de segunda línea. Muy bien. En caso de que no dispongamos tampoco de noradrenalina o que por contraindicación médica no podamos darle noradrenalina, tenemos el octreotide. Muy bien. Estos tres vasoconstrictores para efectos de aumentar las resistencias periféricas, y no olviden también la expansión de volumen con albúmina. Esto para efectos de eficientar la perfusión, que el riñón aumentar pues la tasa de filtración glomerular, y que poco a poco ir retrasando esa injuria que está siendo sostenida y prolongada. Muy bien. Y bueno, yéndonos obviamente a lo resolutivo, en el contexto del paciente con hepatopatía avanzada, cirrosis, etcétera, etcétera, aquí nos compete meterlo a protocolo de trasplante, porque por definición esto va a ser lo único resolutivo del agente causal, que es la hepatopatía. Muy bien. Sin más de momento, esto ha sido todo. Como siempre, son generalidades, y nos vemos hasta la próxima.